antes de volver al siglo XX, a cómo el hombre se fue formando, ¿cierto? Mentalmente principalmente, reflexivamente, ¿cierto? Con el paso de los años. Porque debemos recordar, jóvenes, que nosotros, ¿cierto? No somos solo el siglo XX, al contrario, nosotros somos el último siglo de 20 siglos, ¿me entienden? Entonces, el hombre tenía el mismo comportamiento en la prehistoria, en la antigüedad, a cómo nos comportamos hoy por hoy. Entonces, es un poco, chicos, echar la memoria atrás, ¿cierto? Y entender por qué nosotros estamos estudiando la historia. Porque, reconozcámoslo, a muchos les parece quizá un ramo medio latero, ¿cierto? ¿Para qué me sirve la historia si ocurrió en el pasado? Son preguntas que surgen en ustedes. Y por lo mismo yo les tengo que decir que la idea de la historia, ¿cierto? Como bien lo define su concepto, es entender los hechos de la humanidad en el pasado, ¿cierto? Cuando hablamos de historia, yo siempre le he dicho, estamos hablando del pasado, ¿ok? Entonces no podemos no dejar de mencionar este proceso evolutivo que ha tenido la humanidad, ¿cierto? Sobre la faz del planeta en estos casi 3 millones de años, jóvenes, que tiene, ¿cierto? La existencia o la aparición del primer homínido, ¿cierto? Que es considerado el primer humano. El primer humano, jóvenes, para que sepan, es el Australopithecus afarensis, ¿ok? Y ese espécimen, ¿cierto? Va a aparecer hace 3 millones de años. Entonces nosotros deberíamos entender cómo pensaba ya el primer homínido, ¿cierto? Repita el nombre que dijo, porfa. Lo puedo escribir, se llama Australopithecus, el primer humano, ¿ya? Que va a ser, ¿cierto? Que va a venir después en estos 3 millones de años, ¿cierto? Va a venir una seguidilla, ¿cierto? De distintas gamas de homínidos, ¿cierto? Hasta que, como bien sabemos, ¿cierto? A través del proceso evolutivo del hombre, va a predominar, chicos, el Homo sapiens, ¿cierto? Entonces, como bien decía Darwin, ¿cierto? El ser, ¿cierto? El humano que mejor se adapte al cambio va a ser, ¿cierto? El que al final sobreviva. Y nosotros, los humanos de hoy por hoy, somos parte de la familia de los Homo sapiens, ¿ok? Entonces, ha sido el Homo sapiens, por supuesto, el homínido que se ha adaptado mejor al tiempo de los años, al paso del tiempo de los años, chiquillos. Entonces, ¿qué les puedo decir yo en la prehistoria? Yo sé que lo estamos saliendo, pero es importante, jóvenes, vamos a hacer una repasada rápida por las edades de la historia y cómo fue el pensamiento humano en cada uno de estos etapas o eras, como también se conoce. En la prehistoria, chicos, van a formarse principalmente la homonización, ¿cierto? Que es este proceso del hombre a convertirse en el humano que somos hoy por hoy, y también en la instauración del lenguaje. ¿Ya? Recordemos, chicos, que la prehistoria tiene por lo menos 3 millones de años en existencia en esta línea, ¿cierto? Histórica. Nosotros, solamente imagínense, después de Cristo tenemos 2000 años, ¿cierto? 2020 años, chicos, hasta el día de hoy. Y la prehistoria tiene 3 millones de años desde que aparece el primer humano. Entonces, es decir, un poco entender, ¿cierto?, la rapidez que ha tenido este proceso evolutivo en todas las esferas del ser humano, mentalmente, económicamente, socialmente, ¿cierto? Y tecnológicamente, por supuesto, en el último siglo. Entonces nos vamos a encontrar en la prehistoria con un hombre que piensa principalmente, jóvenes, en la reflexión, ¿cierto? Un hombre que se basa principalmente en la reflexión para poder sobrevivir, ¿ok? El hombre de ese tiempo, de la prehistoria y a principios de la antigüedad, va a ser un hombre reflexivo principalmente para poder sobrevivir, ¿ok? Va a ser un hombre guerrero y luchador, ¿cierto? Recordemos, ¿cierto?, que el hombre de la prehistoria va a ser, chicos,
un hombre que va a tener que luchar contra el frío, contra la oscuridad, contra la megafauna. Imagínense pelear con tigres, dientes de sable, con bisonte, otro tipo de humanos, por supuesto, mucho más guerreros. A medida que van pasando los años y nos vamos adentrando a partir del año 3500, ¿cierto? Con este hecho histórico, es bueno que hablemos de hecho histórico. Hay un hecho histórico, jóvenes, no sé si alguien me puede decir de ustedes cuál es este hecho histórico, uno de los más importantes, por supuesto, que va a separar la prehistoria de la historia. Va a haber un descubrimiento en la prehistoria, ¿cierto?, que nos va a cambiar de tal manera, ¿cierto?, todo lo que venga hacia adelante. Es un hito histórico. ¿El fuego? El fuego podría ser uno, importantísimo, porque va a modelar al hombre en distintas facetas, pero principalmente, Helen y todos tus queridos compañeros, profe. Exactamente, la aparición de la escritura. Cuando aparece la escritura, chicos, nosotros dejamos la prehistoria y comienza a ser todo historia, principalmente porque la aparición de la escritura, ¿cierto?, nos va a dejar vestigio de cómo vivía el hombre, de cómo pensaba el hombre y de cómo sobrevivía el hombre. Los signos, ¿ya? Profesor, ¿esa es la escritura? Por supuesto, sí, por supuesto, van a haber distintos tipos de escritura dependiendo de las grandes civilizaciones que se van formando. La primera escritura es la escritura sumeria, ¿cierto? En base a signos, a bases. También está la escritura pictográfica que existe en las grandes pirámides en Egipto. China también, otra gran civilización, va a tener también otro tipo de escritura. Entonces vamos descubriendo cómo el hombre se va formando, ¿cierto?, reflexivamente a través de los años. En la antigüedad, pasando ya a la otra edad, ¿cierto?, después del año 3500 con la inversión de la escritura, va a aparecer la edad antigua. Y en la edad antigua, jóvenes, nosotros vamos a tener un hombre más sabio, primero, ¿cierto?, con pueblos más producidos, con comunidades que se están formando, ¿cierto? El hombre comienza y aprende a vivir en comunidad, acá en la edad antigua, a través de Grecia principalmente y de Roma, se van a formar los cimientos de lo que es la democracia y la república, conceptos que nos acompañan incluso hasta el día de hoy. Ya tenemos un floreciente, ¿cierto?, afán por la sabiduría con estos grandes sabios que nos van a acompañar en la antigüedad, a través de Platón, Aristóteles, en fin, ¿ya? Entonces tenemos en la antigüedad un hombre mucho más sabio y preparado, siempre pensando en la subsistencia, ¿ya? Recordemos que todo en ese tiempo, chicos, era mucho más precario. Cuando avanzamos, jóvenes, en el tiempo y nos vamos adentrando al siglo V, cuando comienza la Edad Media, ¿cierto? Esta Edad Media, chicos, que va a durar 1000 años, desde el siglo V hasta con la caída del Imperio Romano, hasta el siglo XV, ¿cierto?, con el descubrimiento de América, van a ser, jóvenes, 1000 años para algunos de oscuramiento intelectual, para otros de grandes formaciones que nos van a acompañar hasta el Estado moderno, ¿ya? El hombre, ¿cierto?, va a tener en la Edad Media que luchar contra las cruzadas, ¿cierto? Y principalmente, y esto es importante que lo sepan, el hombre, ¿cierto?, el ser humano en la Edad Media va a ser un hombre, ¿cierto?, no autónomo, primero, y que va a estar va a basar su vida en torno a Dios. La Edad Media es la época, ¿cierto?, donde Dios va a ser el centro del universo. No olvidemos esto, chicos. En la Edad Media, Dios es el centro del universo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con Dios y con el cristianismo principalmente instaurado por los romanos en el siglo III, ¿cierto?, va a marcar la vida del hombre, de un hombre temeroso y un hombre con miedo a Dios,
¿cierto? Con esta idea, entre comillas, de Dios castigador, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, se entendía, jóvenes, que si uno no había sido un buen cristiano en su vida, estaba condenado al infierno, ¿cierto? A esta imagen de infierno que nos pinta Dante, ¿cierto? En su obra, y que va a tener, por supuesto, a la humanidad sometida al miedo, ¿cierto? En base a lo que nos dictaba el cristianismo, ¿ya? Entonces, en la Edad Media el hombre va a depender de Dios, ¿ya? Principalmente, y va a ser un hombre temeroso, reflexivamente. Muy por el contrario, jóvenes, a lo que vamos a ver en la Edad Moderna, ¿cierto? Edad Moderna que va a comenzar en el siglo XV, ¿cierto? Con el descubrimiento de América y que nos va a acompañar esta Edad Moderna hasta el siglo XVIII, con la Revolución Francesa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, queridos jóvenes, es ¿cómo es entonces el pensamiento de este ser humano en la Edad Moderna posterior a la Edad Media, donde era un hombre totalmente temeroso, principalmente a los designios de Dios? Al contrario de lo que ocurría, jóvenes míos, en la Edad Media, en la Edad Moderna, el hombre, esto es importante que lo anoten, el hombre es el centro del universo. Esto va a venir acompañado principalmente por el humanismo y por el renacimiento, ¿ok? Entonces ya vemos la concepción, ¿cierto?, de este hombre reflexivo que entiende, ¿cierto?, por los avances tecnológicos, por Nicolás Copérnico, por el universo, ¿cierto?, por los avances de este hombre de la edad moderna, ¿cierto?, va entendiendo que Dios no es el centro del mundo, ¿cierto?, y que nadie me puede explicar, incluso hasta el día de hoy, qué pasa si yo me muero, ¿cierto? Entonces el hombre empieza a entender que va a ser él el que se tiene que poner en el centro del universo. Y en base a eso, el hombre se entiende, ¿cierto?, reflexivamente, que a través de él mismo, de yo como hombre, todo va a partir en mí. Yo, como humano, ¿cierto?, junto a mis padres, junto a la comunidad, voy a ser el gestor de la sociedad, de la economía, de la política y de las guerras. Entonces, nos hacemos la pregunta, chicos, vamos viendo un hombre, ¿cierto?, sobre la faz de la tierra que va evolucionando reflexivamente, ¿cierto?, así como también van evolucionando la forma de vida en todos los extractos de la vida y de la sociedad, religiosamente, políticamente, socialmente, ideológicamente. Tenemos un hombre ya en la edad moderna, ¿cierto?, un hombre mucho más avanzado, de una mente mucho más abierta y dispuesto, por supuesto, a entender, ¿cierto?, el futuro que se les presenta. Entonces, jóvenes, por más que nosotros nos salgamos, es importante contextualizar al hombre, ¿cierto?, al individuo, en su formación moral y valórica, y reflexiva principalmente. No perdamos el contexto. En historia, jóvenes, nosotros no podemos juzgar, ¿cierto?, el pasado con la mentalidad que nosotros tenemos hoy por hoy. Eso es importante. Una vez que el hombre, queridos jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Se me escucha? ¿Estamos bien? Sí, Sí, profesor, se le escucha bien. Perfecto, gracias. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿Sí? Susana, buenas noches. Susana. Profesor, lo que pasa es que usted dice, anoten, pero usted habla muy rápido y yo no alcanzo a anotar, po. Ya, perfecto. Mira, Susana, Entonces, todo ahí de lo que yo... repente, espacio, usted habla y quedo en la mitad, entonces, pues, ¿cómo aprendo? Ya, mira, tenemos 2 o 3 soluciones a eso. ¿Ya? Yo todo el material que tengo te lo puedo enviar. Por ¿Se entiende? favor. Tú me puedes detener cuando tú consideres necesario, ¿cierto?, que necesites hacerlo para yo explicarte 1, 2, 3 veces las que sean necesarias. ¿Cómo lo detengo? Desgraciadamente,
desgraciadamente, cuento con 40 minutos, ¿cierto? Donde ya llevamos incluso 25 y no he dicho absolutamente nada. Entonces yo entiendo tu preocupación, ¿cierto? Ojalá también puedas entender la mía. Cada vez intento ir hablando más lento. Lo importante para ti y para tus compañeros es que todo lo que esté en pantalla, ¿cierto? Siempre es enviado hacia ustedes, ¿cierto? Y como yo he repetido varias veces, tengo toda la disponibilidad, Susana, para que tú me hables y desarrollemos, en privado por supuesto, y ocupemos el tiempo que tú necesites si es que te quedas atrás. Yo me comprometo a intentar ir más lento, a hablar más lento, pero considero que si lo hago en un relato mucho más lento, ¿cierto? No, profesor, si es cuando usted diga, anoten, escriban. Entonces, Perfecto. Ya, te entiendo perfecto. Y ahí cuando yo digo, mire, y ahí cuando yo digo anoten o escriban, en el fondo, si quieres no lo hagas, pero estoy como que pongan un poquito de atención a ese tip que estoy dando. ¿Ya? Sí, profesor, gracias. No, gracias a ti, Susana, y todo bien. Desgraciado. Que la señora Helen baje el tono de la voz, por favor. Ya, no, si ahí ahí silenciaron. Apáguenle el micrófono. Ya, sí, ahí lo apago. Gracias, Susana. Bueno, y en este proceso, ¿cierto?, del pensamiento humano, llegamos a la edad contemporánea, que es nuestra era, ¿cierto?, en donde ya somos, sin lugar a dudas, un ser humano mucho más amplio en pensamiento, en valores, en construcción social, ¿cierto?, y que se nos va a caracterizar principalmente, chicos, por el ardor que va a reflejarnos la Revolución Francesa, ¿ya? La Revolución Francesa, que es el hecho, ¿cierto?, que marca el inicio de nuestra época, ¿cierto?, va a traer consigo este tipo de conciencia social, ¿cierto?, que es muy característico de nuestros tiempos. Hay un hecho dentro de la Revolución Francesa que se llama el contrato social, ¿ya? Y el contrato social, escrito por Jean-Jacques Rousseau, nos dice que el hombre tiene, recién en la época contemporánea, imagínense, que aprender a vivir en sociedad. Y por eso este tipo, entre comillas también, de contrato social, que si bien nadie lo firma, ¿cierto?, nos pone, ¿cierto?, dentro del juego de las reglas, de la ley y del orden. Porque hacia atrás, jóvenes, existía la selva misma. Es decir, yo podía llegar en la Edad Media y la Edad Antigua, yo mataba al que me caía mal y la verdad que no existía mayor justicia, por así decirlo. Entonces el hombre se preguntó, ¿necesitamos seguir viviendo así? No. Rousseau dice que es necesario que el hombre se norme a través de este contrato social. Es decir, también el hombre ha entendido, ¿cierto?, y ha reconocido en sí que necesita normalizar su trato, ¿cierto?, con la ley principalmente. Entonces, chicos, hemos visto cómo el proceso, ¿cierto?, mental, evolutivo principalmente, nos ha ido convirtiendo en el hombre que somos hoy por hoy hasta llegar al siglo pasado, en el siglo XX. Cuando yo a veces les digo, chicos, nosotros no debemos juzgar la historia, ¿cierto?, pasada con el pensamiento de hoy, es porque se genera una injusticia. Hoy somos lo que somos. Nuestros antepasados tuvieron sus propios principios, sus propios valores y sus propias normas. ¿Se entiende un poco? Entonces, cuando nosotros queremos llegar a este siglo XX, que no importa si no lo dejamos de ver hoy día, lo podemos ver en la próxima clase, cuando nosotros llegamos a estos hitos históricos, estos 20 grandes hitos o acontecimientos históricos del siglo XX, es porque también nosotros hemos ido formando a través de estos hitos un proceso histórico, jóvenes, que partió por allá
hace 3 millones de años con la aparición del primer homínido. Entonces, en esta oportunidad yo he querido, ¿cierto?, relatar un poco, pero se me haya entendido, el funcionamiento, ¿cierto?, evolutivo y reflexivo del hombre en las distintas etapas y épocas de la vida. ¿Ya? Y es así, chicos, como nosotros vamos a llegar a nuestro querido siglo XX, como lo hemos tratado durante todo este tiempo, ¿ya? Y entonces nosotros comenzamos, nos queda 10 minutos. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna interpretación respecto a este proceso evolutivo del hombre, reflexivo del hombre? ¿A alguien no le pareció algo? Recordemos que cuando hablamos... Yo, profe. Ya, Otilia, hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Una consulta, mire, quedé con la duda cuando usted dijo que en el siglo XX, primero dijo que Dios iba a ser el centro del universo, y después dijo En que la el Edad hombre... Media. Ah, No. ya, en la Edad Media. En la Edad Media, Dios es el centro del universo. ¿Ya? En la ya, Edad y después... moderna, el hombre es el centro del universo. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí hay un cambio y un aceleramiento histórico tremendo. Imagínense pasar de 1000 años, chicos, de 1000 años creyendo en un Dios castigador, a que cambiemos de época, a que se nos abra la mente, a que aparezca el Renacimiento, ¿cierto? En Italia, con los grandes científicos, pintores, Da Vinci, Miguel Ángel, ¿cierto? Tocaron la puerta, disculpen. Hasta, ¿cierto?, convertirnos después en lo que estamos siendo en la edad moderna, ¿cierto?, cuando ya, como bien preguntaba Otilia, el hombre es el centro del universo y se convence que a través de él mismo surgen y nacen todas las cosas que existen sobre la tierra. Es el hombre el que cree que gracias a él existe la sociedad, la religión, en fin, todo lo que existe, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algún pensamiento? Siempre es bueno reflexionar, pensar, ¿por qué nosotros llegamos a ser lo que somos hoy? Imagínense, yo le hago una pregunta ahora a ustedes. Cuando nos preguntan a nosotros, ¿y para qué estudiar historia? No, uno de los conceptos que surge en historia es que el hombre tiene que aprender de los hechos que ocurrieron en el pasado, ¿cierto? La pregunta que yo les hago a ustedes, estamos hablando del siglo XX, chiquillos, han pasado 19 siglos, donde hemos visto desde la edad antigua hasta nuestra época, guerras, cruzadas, invasiones, ¿cierto? ¿Cuál de todos los siglos fue más bélico? Entonces, la pregunta que surge para que nosotros reflexionemos, ¿el ser humano, chicos, jóvenes, ha aprendido realmente? Llegamos al último siglo, llegamos al siglo XX, al siglo anterior, cuando, no sé, que ustedes son mucho más jóvenes algunos, ¿cierto? Están sus padres, sus hermanos, ¿cierto? Sus tíos, sus familiares. Y el siglo XX resulta que, según lo que vimos en clases también, ha sido el siglo más bélico de todos, ¿cierto? Ha sido el siglo con 2 guerras mundiales, ha sido el siglo donde se lanzaron bombas atómicas en Japón. Entonces, ¿la historia, jóvenes, no ha servido de algo? La mayoría diría que no, pues. Desde ese punto de vista, el hombre no ha aprendido de sus errores, o el hombre no ha querido evolucionar positivamente, ¿cierto?, hasta convertirse en un ser más íntegro, por así decirlo. Vamos en camino a la prehistoria, así como vamos, pues, profe. Así mismo lo dijo Albert Einstein. Dijo, cuando exista la Tercera Guerra Mundial, que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sabía cómo iba a ser la cuarta, con palos y piedras. Exactamente lo que está pasando ahora, profesor, en la Plaza Puente Alto y en todas partes en este momento. Imagínense. No nada. No hemos aprendido de eso, no hemos aprendido siempre el hombre con los intereses imperialistas,
con querer atacar al más débil, con que tu territorio es mi territorio. Siempre ha surgido algo de interés para que el hombre siempre intente buscar la guerra, ¿cierto? Ahora, ojo, que solo hablé hasta la edad contemporánea, ¿cierto? Que es, entre comillas, la edad que estamos viviendo nosotros. Pero como tip, yo les dije que con el pasar de los años, lo más seguro es que esta edad contemporánea, ¿cierto?, se haya acabado en el año 1990 con la caída del muro de Berlín. Y que nosotros, y esto es importante saberlo, ¿cierto?, ya quizás ya estamos viviendo una nueva época y una nueva era, ¿cierto? La era de las tecnologías, porque ahora, esto es lo último que digo respecto a eso, el pensamiento humano, ¿cierto?, que predomina hoy por hoy es el posmodernismo, ¿cierto?, o el poshumano, ¿cierto? Incluso ya se habla de un concepto que se llama transhumanidad, que es un concepto que va ligado con la tecnología, ¿cierto?, con los avances de la ciencia, en donde se busca que esta ciencia y esta tecnología nos convierta a nosotros en humanos mucho más íntegros. Entonces, ¿de qué puede ser aterrador? Vaya. Entonces, hoy día es un poco, ¿cierto?, reflexionar respecto a cada uno de nosotros, ¿cierto?, cómo nos hemos ido formando en base a los valores entregados por nuestros antepasados, ¿cierto?, por nuestros familiares, que son los más cercanos, por nuestro entorno, y pensar, chicos, siempre qué mundo nosotros le queremos dejar a nuestra descendencia, ¿ya? Pensemos, evaluemos, conozcamos, contextualicemos, reconozcamos, ¿cierto?, lo que nos ocurre, ¿cierto?, como humanidad, sobre todo en tiempos tan difíciles y complejos como los que estamos viviendo. ¿Ya? Nos quedan 3 minutitos. Esto está dentro del temario, no se asusten. Yo antes de hacer la clase, por supuesto, me dirijo a mis superiores y hablo si yo me puedo explayar respecto a ciertos temas. Por supuesto que en sala es un poco distinto. Tenemos tiempo, vamos bien, el material está entregado como corresponde, ¿cierto? Así Profesor, que era un buen momento para reflexionar. Constanza, disculpe, ¿revisó las guías de historia? estamos en ese proceso. Estamos en el proceso ya. de revisión. Sí, los profesores tenemos cierta Ya. fecha en donde tenemos que tener las evaluaciones, así que en eso estamos con Tanza. Pero les vuelvo a repetir, todo bien, chicos, muy buen material enviado, eso Ya, profesor, me gracias. agrada, ¿cierto? Me gusta, y así Profe, pero que, si dígame. seguimos como estamos en este momento con la juventud que está saliendo a protestar y todas estas cosas, realmente vamos a volver a lo que es la prehistoria, porque están destruyendo todo, no hacen nada, no entiendo cuál es la parte de verdad de destruir lo que se ha logrado a raíz de todo este tiempo, todo este siglo desde el 20 que empezamos, ha costado tanto salir adelante, hacer cosas bonitas, cosas nuevas, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se destruye. No es Exacto, tanto claro. política, solamente no vamos a poder dejar nada a los hijos, no entiendo. Realmente yo estoy como media perdida en el tiempo, a lo mejor estoy muy viejita todavía para entender esa parte, pero no la entiendo. Realmente no entiendo, profesor, eso. Pero bueno, así. Ahora es bueno saber, chicos, yo siempre le he dicho que nosotros en ciencias sociales tenemos la suerte, ¿cierto?, de que nosotros podemos debatir los temas, ¿cierto?, sin poner o imponer la verdad, ¿cierto?, de uno sobre otro. Aquí siempre dejamos unos minutitos mientras se pueda para que cada uno pueda expresarse, ¿cierto?, respecto a lo que siente, porque también es parte del proceso formativo, ¿cierto?, en las ciencias sociales. Nos están quedando, queridos jóvenes estudiantes, 1 minuto y medio. Dime qué quieres, ¿Cierto? no llegues y lo Profe. saques. Profe, soy Shirley Astorga. Lo que pasa es que yo perdí mi celular, o sea, más que me lo perdí, me lo robaron. Y no me pude conectar, no sé si la clase pasada, no sé, igual perdí la noción porque aparte de que me lo robaron, salí peleando con los tipos y me doblé un pie,
tuve como una semana en cama porque tuve en 15, así que mal. Y no sé si habrán dado otra guía, no tengo idea. Estamos con las guías que se han enviado hasta el momento. Chicos, recordemos que todas las clases, gracias a los profesores que nos están respaldando, la clase se graba y se sube, ¿cierto? Entonces no ha dado más días guía. a Solamente YouTube. las que se No se ha entregan. entregado más guías. Así Ya. que en ese aspecto, Shirley, tú puedes retroceder y buscar la clase en el tema. Nos queda un minuto, profesora Beatriz, ¿cierto? Como siempre, Sí. chicos, el tiempo se nos hace cortito. Hoy día fue más reflexivo, pero pienso que igual de importante entender un poco el razonamiento humano a través de la historia, ¿cierto? Y ya vamos a tener tiempo de revisar el material que teníamos para el día de hoy. Les agradezco Profesor, como siempre. ¿Sí? yo tengo una duda. Aparte de la guía, ¿no van a hacer nada más? Así como prueba alguna cosa más adelante para los promedios. Mira, yo me comprometo a responderte